¿Cuántos de ustedes se han encontrado que quizás por esas situaciones donde no sabemos qué hacer, por esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza y quizás por esas decisiones que tenemos que tomar, agarrarnos, tomamos una mala decisión y definitivamente nos encontramos en un momento en donde estamos definitivamente como viviendo en el lugar equivocado? Nadie nos mandó llegar allí, pero estamos ahí. Quizás nosotros decimos que oramos, que tenemos una relación con Dios muy poderosa, que estamos de la mano del Señor, pero llega un momento en nuestras vidas en que definitivamente eso no es tan así. Definitivamente llegamos allí, a ese lugar, sin la voluntad de Dios. O sea, estamos en un lugar que no es la voluntad de Dios. De hecho, aún a sabiendas de que las cosas no deben ser así, de que las cosas no deberían estar funcionando de esa manera, de que hay ciertos parámetros en la palabra de Dios que yo debo respetar. No sé, hablemos del engaño, hablemos de la mentira, hablemos del chisme, hablemos de la murmuración, que si usted no lo sabía, hermano, se lo encuentra usted en la Biblia y es un pecado. Alguna vez hablábamos de la mentira y decíamos que no es mentira ni pequeña y grande, incluso hay mentiras que empiezan a ser transformadas por un tiempo. Vamos al ejemplo de que usted va tarde para el trabajo y le dicen, va bien tarde porque se levantó tarde y esa es la verdad. O sea, la verdad sería que usted le dijera a su jefe, pues jefe, me levanté tarde, se me pegaron las cobijas, no me sonó un despertador o qué sé yo, y voy tarde, me demoro unas 2 horitas, 15 minutos más. Pero voy tarde, pero no, eso no es lo que uno dice. Y uno empieza a disfrazar la mentira. Decíamos que lo único que hacemos nosotros en ese entonces es pasar por nuestra cabeza una película diciendo, hombre, definitivamente soy cristiano, soy creyente y no puedo decir mentiras. Entonces, como yo no puedo decir mentiras, voy a disfrazar la verdad. Entonces usted resulta diciendo a su jefe le pregunta, ¿dónde está? Y usted, voy en camino, jefe. Usted quedó bien con el jefe, pero usted sabe que porque le está diciendo una mentira. Y eso es mentira. Eso es una mentira. Y así con muchas cosas. Entonces nos encontramos viviendo ayer hablaba con un hermano y mi hermano me dice, lo que pasa es que uno sabe que está haciendo mal. Uno sabe que está obrando de mala forma y de todas formas que lo sigue haciendo. De todas formas continúa haciendo. Ahí el Espíritu Santo le dice a usted en cada momento y en cada circunstancia de su vida, hombre, eso está mal. Hombre, no le diga eso, que me dígale la verdad. Hombre, y eso por decirlo así, bien, uno diría, no, pero eso no daña a nadie. Estoy diciendo la verdad, voy en camino. No, usted está diciendo mentiras, está disfrazando la verdad. Y se llama una verdad a medias. Y eso es una mentira. Pero no creo, me imagino que hay muchos de ustedes ahí sentados que están en la misma situación, o que estuvieron, o que dijeron mentiras de ese tipo de cosas, y dicen, pero pues al fin y al cabo es verdad, yo voy en camino, pero es una verdad a medias y por lo tanto es una mentira. Entonces, pero no vamos a hablar de las mentiras, eso ya lo tocamos, sino vamos a hablar de los lugares equivocados, del propósito equivocado. Definitivamente nosotros, ¿quién de ustedes es justo? La Biblia me dice a mí, hay muchos pecadores que fueron justos. Bueno, pero pues definimos qué es justicia. No, empecemos por definir qué es justicia. ¿Qué es justicia para cada uno de nosotros? Porque la justicia la vemos desde varios puntos de vista. Si yo dijera a mí qué es justicia para mí, yo diría pues hacer lo bueno. ¿No? En realidad justicia es una palabra es una definición muy fácil y podemos definirlo en obedecer la palabra de Dios y eso es todo. Eso es justicia. Por lo tanto, de ahí usted puede decir, puede definir si usted es justo o no lo es. Y no nos vayamos hacia atrás. No, es que yo no soy justo porque yo me acuerdo que cuando tenía 15 años no obedecí la palabra de Dios y metí las patas, etcétera, 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 sino usted después de reconocer al Señor como su único Salvador,
¿Es justo o no lo es? ¿Usted ejerce la justicia o no la ejerce? Desde ese punto de vista podemos empezar a ver la justicia desde la óptica del Señor. Entonces, y me encuentro con una historia que de pronto más de uno llama la atención porque nos vemos en el mismo lugar. ¿Ustedes recuerdan del sobrino de Abraham? ¿Cómo se llama el sobrino de Abraham? Ya está diciendo, Pepito. Jorge. ¿Cómo? Lot. Se llama Lot. Se llamaba Lot. Hermano, la Biblia a mí me dice que Lot era justo. Si usted no quiere creer, vamos a 2 de Pedro 2, 7, 8. Amén. 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Y libró, ¿quién libró? Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, aquí 2 de Pedro, desde el capítulo 2, verso 7, me está diciendo que lo de la coma. Me está diciendo que es justo. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿qué hace un justo en Sodoma? Yo no sé quién de ustedes se ha preguntado. Pero si no se han preguntado, pregúnteselo, porque no estamos hablando efectivamente de Lot, estamos hablando de cada uno de ustedes. ¿Qué hace Jorge en el bar? ¿Qué hace María con la parejita que es inconversa? ¿Qué hace la pareja ¿qué hacen mis hijos en yugo desigual? ¿Qué hago yo en yugo desigual? ¿Qué haces tú compartiendo en lugares donde no debes compartir y teniendo relaciones de negocios con que no debes tenerlas? Este señor era justo. Pues, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Acá el Señor Dios declaró a Lot justo, ¿cierto? Pero me llama la atención que ahí cuando empezamos a leer desde el verso 7 dice, y libró al justo Lot, ¿qué dice ahí abajo? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Voy a leérselo en otra versión. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Okay? Lot estaba harto de que todo a su alrededor era inmundicia, de que todo a su alrededor, yo no sé quién de ustedes trabajan con gente que alrededor se conversa. Pero no solamente eso, porque es que yo me he dado cuenta que aún la gente que no es creyente, conversa, aún sus actos reflejan más espiritualidad que los mismos creyentes. Y eso es normal. Recuerden la palabra de Dios, la vida de Abraham. ¿Ustedes recuerdan la vida de Abraham? Pues les voy a recordar que Abraham tenía una palabra dada por Dios. A Abraham el Señor le dijo, no bajes a Egipto. Eso le dijo a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Egipto, y no solo una vez, sino dos. Y la primera vez, cuando bajan del faraón, había una costumbre en la región, no en la región, sino en la época, y era que mujer que el faraón, o que el rey, o el emperador, o
mayor diferente encontraba ahí como medio mal parqueada, la podía coger para sí. Entonces, ¿qué dice Abraham? Abraham dice, pues hombre, si a mí me ven con usted, o sea, con Sara, que era la esposa, si a mí me ven con mi mujer, y la mujer era muy linda, dice la palabra de Dios que era muy agraciada, que tenía, era linda. Si me ven con mi esposa, pues a mí que a mí me matan para quedarse con esta vieja. Entonces, Sarita, venga para acá, vamos a hacer un tratito entre tú y yo. Vamos a decir que su merced es mi hermana. ¿Está regular o en mal? Mal es una mentira. Y alguien dirá, no es una mentira porque efectivamente era medio hermana porque era la hija de la mamá o del papá, no recuerdo. Pero era medio hermana y es una verdad. No, es una verdad a medias, como estamos diciendo al principio. El caso es que el tipo dice, es mi hermana, y cuando él recibe esa noticia, el faraón, ¿qué hace? Dice, bueno, esta hermana, entonces yo puedo, según la ley y según lo que está escrito, poder alegarme de libertad para mí, para poderla unir al harén que yo tengo, de concubinas que tengo. Hermano, y no lo hizo una vez, lo hizo dos. Una vez con el faraón y otra vez con el rey Melquisedec. 2 veces. O sea, el tipo no aprendió como nosotros no aprendemos. Entonces se metió una vez en un lugar o anda y sigue andando a sabiendas de que eso está mal. ¿A qué voy con eso? ¿A qué voy con la historia de Abraham? Porque es que en la historia, en la segunda vez, cuando cae con Melquisedec, bueno, cuando cae con los dos, pero especialmente en la segunda, cuando él le dice a Melquisedec mentiras y le dice, esa es mi hermana, Melquisedec se predispone, o más bien se dispone a tomar a la mujer de Abraham. Y llega un momento en que el mismo Dios lo para y le dice, oh, que esta es la esposa de mi hijo Abraham. O sea, tuvo que intervenir el Señor, ni siquiera Abraham se quedó callado. No le importó que hubiera pasado a su esposa. Se quedó callado. El que intervino, ¿quién fue? Dios directamente le dijo, ojo con la esposa de mi hijo. Y por eso Melquisedec para y llega y enfrenta o confronta a Abraham y le dice, ¿qué pensabas hacerme? ¿Qué pensabas hacerme? ¿Querías que tu Dios se enojara conmigo? O sea, ¿qué tipo de cucarachas hay en su cabeza, hermano? ¿Qué le está pasando? ¿No que usted es muy creyente? Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Oiga, ¿usted qué le pasa? Luego usted no es creyente. ¿Por qué trata así a su hijo? ¿Por qué lo grita de esa manera? ¿Por qué maldice todo el tiempo? Y luego usted no es creyente, hermano. ¿Y eso qué nos dice? Gente que no es creyente. Entonces, ¿cómo queda usted? ¿Cómo quedamos todos? Con un testimonio de lo peor. Y por eso usted ve a gente afuera que dice, no, es que esos cristianos son todos hipócritas. Yo no voy a una iglesia cristiana porque todos son hipócritas. Porque el sí del cristiano es definitivamente un no. Y el no del cristiano es definitivamente tal vez un sí. Porque nunca se sabe si es sí o si es no. Ellos andan así. Esa es nuestra fama que tenemos. Bueno, y por eso les digo, hay gente que no es creyente, que no sabe lo que usted sabe, que aún así su testimonio da cuenta de que son buenas personas. Entonces, pregunto de nuevo, ¿qué hacía un justo con todo lo que dice? Está diciendo, porque no era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Usted está harto de la gente que lo rodea? ¿Está harto de la gente que tiene alrededor trabajando con usted que se la pasa maldiciendo? Hermano, ¿qué hacía ahí? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Qué hacía Lot? Porque es que el Señor lo declara justo. El Señor lo declara justo, pero mi pregunta es, ¿qué hace Lot en ese lugar si está tan harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente que lo rodeaba? ¿Qué hace? ¿O por qué no hizo algo al respecto? Y vamos a ver, vamos a empezar a escudriñar todo lo que nos dice la porción bíblica al respecto. Yo le voy a decir, hermano, en varias ocasiones hemos dicho, la vez pasada inclusive, o hace 15 días decíamos,
Nosotros sabemos de historias que nos dicen, oiga hermano, usted conocía a tal persona que iba a la iglesia, que se quedó, sí, sí, claro. Pues imagínense que se desvió. Entonces es una historia que conocemos muchos y decíamos, hermano, no es que se haya desviado, simplemente nunca estuvo. Nunca estuvo. Estuvo pero de visita. Al fin y al cabo, resultó haciendo lo mismo que hace cualquier otro inconverso, cualquier otro que no cree en el Señor o no le crea al Señor. Entonces, no es que se haya desviado, no es que mi hijo cuando era muy pequeño se conocía de palabra, pero llegó un momento, pastor, que se desvió. No, no es que se haya desviado, es que nunca perteneció realmente al cuerpo de Cristo. La misma palabra nos dice con Pablo. Pablo nos recuerda, hombre, tienes que tener cuidado con esa gente que pisa la iglesia, porque se han levantado espíritus, y él habla de espíritus refiriéndose a la gente perversos, malignos, que no salieron de nosotros, pero sí estaban entre nosotros. Es decir, hermanos, que muy seguramente acá sentado hay gente que sí ama al Señor, o gente simplemente que está de paso, mañana, y dentro de 8 días ya no los vamos a ver, o dentro de 15 ya no los vamos a ver porque no son constantes, son aquellos que van una vez cada 15 días, son aquellos que no le importan muchas de las cosas, que ven el culto al Señor como algo deportivo, son ese tipo de personas. Entonces, tal vez se está allí diciendo, sí, yo soy creyente, yo muy juicioso y todo, pero realmente no lo soy. Y recordemos la historia de Lot. ¿Cómo empieza la historia de Lot en la palabra de Dios? Pues Lot efectivamente es el sobrino de ¿quién? Lot efectivamente el sobrino de Abraham, y empiezan a andar de la mano los dos, empiezan a construir cosas los dos, empiezan a tener riquezas los dos, Lot y Abraham. Y llegó un momento de la historia en que tenían tantas, pero tantas riquezas, que empezaron sus mayordomos, de sus riquezas, de sus vacas, de todo su ganado, a entrar en conflicto. Entonces, en un momento dijo Abraham, pues, hombre, estoy viendo que esto se nos quedó grande a usted y me quedó grande a mí. Entonces vamos a partir cobijas. Usted agarra por donde quiera y yo agarro por donde quiera. Es más, le dice Abraham, le voy a dar a decidir a dónde quiere llegar, a dónde quiere instaurarse, o más bien donde quiere echar raíces. Le dice a Lot, y Lot empieza a mostrar el carnet de abastos desde ahí. Dice, me voy para allá. Es decir, Lot llega y lo coge en la cima de la montaña, y aquí a este lado hay un peladero, aquí a este lado está lleno de rocas, este lado está lleno de barro, está vuelto nada, y este otro lado hay pastico, hay un manantial, hay unos arbolitos. Entonces más o menos hágase de la película de esa manera. Entonces cuando Abraham le muestra esos dos escenarios, ¿qué hace Lot? El pastico. Me voy para el pasto porque es que allá está mejor. Entonces Abraham, ¿cuál es el corazón de Abraham en ese punto? Corazón fuerte, corazón justo. Entonces le dice, no hay problema, váyase para su pastico y yo me quedo acá con el peladero tranquilo. Y así lo hicieron y separaron las cobijas. ¿Qué pasaba antes? Por allá en el capítulo, esto es de Génesis 19, por allá en el capítulo 18 nos muestra algo también de Lot y también de Abraham. ¿Qué pasaba? Pasaba que Lot estaba de la mano de su tío, siempre andaba con su tío, es decir, todo lo que tenía que saber referente al Señor lo sabía por medio de ¿quién? De su tío. Su tío muy seguramente le empezó a enseñar todos los caminos del Señor, su tío muy seguramente empezó a mostrarle todo lo que implica ser un verdadero hijo de Dios y todos los deberes y responsabilidades que eso conlleva. Y él nunca tuvo la oportunidad de tener una relación íntima con Dios, o por lo menos eso no me muestra la Biblia. A mí la Biblia no me dice, Lot se arrodilló y
y oró al Señor, Lot le entregó su vida a Dios. Lot no me dice nada de eso, me dice Lot andaba con Abraham y no me dice más nada. Eso me da a entender de que Lot no tenía una relación directa con Dios, sino tenía una relación directa más bien con quién, con su tío, y su tío le enseñaba. Cuando Lot parte cobijas con Lot y Lot se va a la llanura, él empieza a acercarse de a pocos. La palabra de Dios, cuando ustedes tengan tiempo, léanse todo el capítulo 18, el 19 y hasta el 13. ¿Qué dice? O vamos rápidamente, Génesis 13. Después de que separaron las cobijas, nos encontramos aquí en Génesis 13, verso 12. Entonces dice, entonces Abraham, ¿cómo está escrito Abraham? No suena, no es Abraham. O sea que esto es antes de que él se transformara. Antes de recibir al Señor, como decimos por ahí. Acá en el verso 12 me dice, entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, que fue la tierra que él escogió. Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de ¿qué? De Sodoma, y se estableció entre las ciudades de la llanura. ¿Qué pasa? Cuando él elige este lugar, cuando lo ve muy bonito, resulta que pues, esas llanuras son de la ciudad de ¿qué? De Sodoma. Pero él no llegó en primera instancia, desde Génesis 13, a instalarse directo a la ciudad. Si ustedes ven, acá dice desde el verso 13 que Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma. ¿No? En la versión que ustedes tienen dicen algo así como Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que los habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, no nos dice, Lot colocó las tiendas en Sodoma, sino que se está acercando a la ciudad. Es decir, la ciudad queda de aquí a la puerta y yo coloco aquí mi tienda, me voy acercando. ¿Qué espiritualmente quiere decir eso? Si usted la tentación, o más bien esos lugares equivocados donde no tenemos que entrar, los vamos pisando de a pocos, los vamos tanteando. ¿Está mal? ¿Usted debería estar ahí? No. Pero muy suave. ¿Se siente mal? Sí. Aquí, como dice aquí alrededor mío hay una mano de depravados, de degenerados, de maledicientes. Pero pues como me toca conseguirme para el desayunito, me toca quedarme aquí porque es que no hay otro lugar donde conseguir plata. Y el empleo está tan difícil. Entonces me quedo acá. Se quedó ahí. ¿Llegó a Sodoma directamente? No llegó a Sodoma, se quedó acá, se quedó como tanteando allá. Como cuando usted se levanta a las 5 de la mañana y no tiene agua caliente, ¿y usted cómo se baña? Usted no es el valiente que llega y es un nuevo día. No, usted llega y va nivelando el calor corporal en su cuerpo hasta que se siente bien y se mete. Pero así le pasó a Lot, iba tanteando el terreno de a poco. O sea, se iba enfrentando a la voluntad que no era la de Dios, se iba enfrentando a su propia voluntad de a poquitos. De a poquitos. Por eso dice, hermano, el cristiano no se aleja nunca repentinamente de una iglesia, pues. Lo hace de a. Digamos que sea real, que sea creyente, no es que venga de visita, sino que sea real. Es como ustedes que vienen cada 8 días. Que sea real. Usted no ve al hermano como ustedes que vienen cada 8 días, de un momento a otro desapareció y no volvió. No, usted lo ve esporádicamente. Llega un domingo, al otro no. Luego vuelve, al otro no. Luego ya vienen cada una vez al mes. Luego, ¿pero por qué pasa eso? Entonces te dirá a ti, no, lo que pasa es que vivo lejos y... Pero en realidad la lucha en su interior es de un tamaño enorme. Puede haber depresión, puede haber aflicción, puede haber ciertas cosas que empezaron a apartarlo.
de la presencia de Dios. También está eso reflejado en sus momentos de oración, hermano. Usted se ve que antes era como un berraquito orando. Usted se levantaba a las 4 de la mañana y empezaba a orar, empezaba a clamar, empezaba a guerrear, pero usted de un momento a otro empezó a dejarlo. Y usted empieza a justificarse. Lo que pasa es que ya no me alcanza porque tengo, a esa hora preciso, pastor, a esa hora a las 4 de la mañana tengo que salir de mi casa y no me alcanza. Y como salgo tan temprano, pues pastor, ni siquiera en Transmilenio porque me duermo. ¿Cómo así? ¿Usted alcanza a dormir? ¿Cuántas semanas de gente ahí escuchando? Sí, eso bien. Bueno, en fin, todas las justificaciones del mundo llegan a ustedes cuando ustedes empiezan a alejarse y usted no lo percibe. Eso se va sutilmente, poco a poco. Y usted llega a un momento en que simplemente ya ni se congrega, ya ni ora y sus comportamientos empiezan a cambiar. Usted se da cuenta de que las palabras que salen de su boca no son las mismas de antes. Usted se, así como dice, como decimos algunos, y es hasta una mala palabra, usted se emberraca hasta cantando un villancico. Vea, pierda todo. Su hijo le dice algo y usted, su esposa le dice, ay mi amor, ¿qué quieres de comer? Pues lo que haya, porque en esta casa nunca hay nada. Pero si te estoy diciendo de buena manera, pues si no quieren que no me dé nada. ¿Y pasa? La forma de hablar refleja lo que hay en tu corazón. Pare de contar, si usted se encuentra hablando mal y hablando maledicencias y explotando por todo, hermano, es porque hace tiempo el Señor se fue y tú ni siquiera te diste cuenta. Tú ni siquiera te diste cuenta. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí, Lot? Pues de a poquito se estaba acercando a lo que no era la voluntad del Señor. Y así adelantándome, a grosso modo usted se va a dar cuenta que todo lo que hizo Lot trajo unas consecuencias brutales, inclusive para la historia de la humanidad. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero todo este acercamiento que de a poquito yo hago, que me voy a acercar a lo que no es la voluntad de Dios, que le voy haciendo poquitos a la tentación, me voy metiendo donde yo no debería, al final termino ¿qué? Metiendo todas las patas a la lucha, metiéndome todo. Y al final todas las decisiones traen consecuencias. Y si fuera uno solo, uno diría, pues sí, soy yo, y no hay problema, es mi cuero, es mi vida, pero hermano, tengan en cuenta que alrededor suyo hay más personas, están sus hijos, ¿sí? Está su familia, y ellos van a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Amén. Entonces la pregunta, en primer lugar, es, ¿fue, entre comillas, justo Lot? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero si no lo dijera ahí, si no estuviera el pasaje ahí en Pedro, yo diría, aquí es un rotundo no. Pero si lo dice la Biblia, yo no puedo contradecir. Hay algo en Lot que tal vez pasó después de huir, después de todo ese cataclismo que hubo, que hizo que el Señor dijera, este hombre es justo y puede dar cuenta de otra cosa muy importante, y es que aún si tú estudias, si tú estás ahí sentado y no eres justo, tienes esperanza de que algún día el Señor te declare justo. Amén. Entonces, vamos a empezar a estudiar por qué, o más bien, será que sí es justo Lot. Y mire que podemos ver la respuesta claramente comparando las vidas de muchas personas en la Biblia. Comparando las vidas de muchas personas en la Biblia. Ustedes, acabamos de contar la historia de cómo ofreció su esposa, de cómo dijo mentiras, de cómo desobedeció la voluntad de Dios. Aún así, la Biblia declara que Abraham era amigo de Dios y caminaba con él. Después de todo eso, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Obvio que sí. Moisés, ¿podríamos decir que Moisés es justo? Yo creo que todos los personajes de la Biblia son justos, de los que nos habla la palabra de Dios. Y podemos también ver errores en toda esta gente. Podemos ver errores en Abraham, podemos ver errores a Moisés. A Moisés le dijo, hermano, solo una vez tóqueme la puerta. Y se la tumbó. Solo una vez tócame la puerta, solo una vez tócame la piedra para que ellos sepan que yo estoy ahí.
Ese día estaba de imagen del Señor y no la tocó una vela. Eso tiene su implicancia espiritual que después hablaremos de él. Pero desobedeció la palabra de Dios. Desobedeció eternamente. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué no hizo David? Se me viene a la cabeza esta señora Rahab, línea directa con el Señor Jesús, descendiente directo del Señor Jesús. Pero ¿quién era Rahab? Rahab era hermana de ramera. Entonces, si yo la cojo en su oficio de ramera, ahí con sus amiguitos, pasándola rico, ¿puedo decir Rahab es justa? Pues definitivamente puedo decir que no. Pero cuando llega la historia de Rahab y cómo fue justa a los ojos de Dios, empezamos a decir, hombre, es que ella le creyó a Dios, aun cuando no lo conocía. En su condición de no creyente en la tierra donde está, ella recibió a los espías que venían del ejército de Israel. Los recibió y los guardó y los salvó. ¿En qué corazón de alguien que no crea al Señor hace alguien un hijo de estas cosas? Alguien que cree en un Dios que tal vez quiere conocer y que aún no conoce. Y así lo hizo. Así lo hizo ella. Ella le creyó a Dios y por eso fue declarada justa. Y mire que todo no es casualidad. Rahab lo utilizaban para ser descendiente directa del Señor Jesús. Por ella fue que el Señor Jesús entró en escena en nuestras vidas. Entonces había un propósito y por ello también fue declarada justa. Entonces, personajes en la Biblia, sí. Nosotros, pues cada uno empezará a hacer su evaluación. ¿En qué momento se encuentra? Y Lot, en segundo lugar, vemos cómo Lot, como dice la palabra de Dios, estaba rodeado de gente de qué tipo. Mala. Gente inicua, como dice la palabra de Dios. Gente que no era creyente, por decirlo de alguna manera. Estaba rodeado, o sea, no había alguien ahí que se rescatara de todo este tipo de cosas. Lot estaba rodeado de ciudadanos malvados e inicuos. Cuando usted ve aquí la segunda de Pedro, la que estábamos leyendo, segunda de Pedro, sí, segunda de Pedro 2, 7. Y libró al justo Job abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, ¿estaba bien acompañado o estaba mal acompañado? O sea, todo a su alrededor era gente que era inicua. Acá dice, tenía una conducta nefanda, eso es decir, una mala conducta. Y podemos decir hasta este punto que Lot era un creyente mundano. ¿Y eso existe? Lot era un creyente mundano. ¿Por qué digo que sí existe? Uno debería decir, hombre, o es del mundo o es creyente. No hay matices. Pero a mí la Biblia me dice que sí, que hay creyentes que son mundanos. Hay creyentes que creen al Señor, que creen en todo lo que le ha hecho en sus vidas, pero que les gustan las cositas del mundo. Hay creyentes de ese tipo. Y yo les pregunto, ¿estos creyentes o este tipo de creyentes serán o no serán salvos? Pues la respuesta es, Lot se salvó, pero porque hubo un cambio en su vida, una transformación en su vida. Y Lot era un creyente también mundano. Vamos a 1 Corintios 3. Verso 1. ¿Quién eran los corintios? Todas las cartas a las iglesias, Pablo empieza, hermanos míos, hijos del Señor. Es decir, todas estas iglesias, o más bien, la gente que estaba en las iglesias eran ¿qué? Creyentes e hijos de Dios. Pero mire cómo Pablo le habla a los corintios. De manera que yo, hermanos, o sea, ¿hermanos en qué? ¿De sangre? No, hermanos en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Con quién estaba lidiando Pablo? Con este tipo de creyentes tipo Lot.
Recordemos cómo era Corinto. Pues sí, creían en el Señor, creían en el testimonio de Pablo, pero Corinto todavía estaba ahí, nos dice abajo la palabra de Dios, vamos a leerla completa. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois más. Pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo, hablando en una iglesia que es creyente. Y esto no es de ayer. O sea que sí puede haber un mundano creyente. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, entonces me voy para el mundo. Pues como hay creyentes mundanos, me voy. La diferencia, hermano, es que usted va a vivir como Lot. Y ahorita lo vamos a ver cómo vivió Lot. Puede que su transformación llegue al final. Algunas personas tienen esa inquietud. Pues de todas formas, yo gozo la vida. Yo me voy a rumbear, yo me voy a jactar, yo me voy a drogar. Y ya cuando ya llegue yo viejito, cuando tenga más o menos unos 62, 65 años, pues me arrepiento y todo bien. Viví la vida rico, porque acá dice la palabra de Dios que el Señor es amor y siempre me va a perdonar. Pues yo dudo. La transformación tiene que ser real. Y necesariamente tenemos que sufrir como sufrió Lot para que entendamos que la voluntad y el propósito del Señor no es el que usted piensa, sino el que Él tiene en sus manos. Amén. Lot justo, sí, lo dice la palabra de Dios, pero con errores. Lot creyente, pero mundano. ¿Por qué el pastor dice que Lotcito era mundano? ¿Por qué el pastor dice que Lotcito le gustaba el mundo? Pues empezamos a analizarlo desde el principio, desde el momento en que él se le abren los ojos para elegir lo mejor, para elegir lo material, y se va hacia allá, y empieza, él sabía a dónde iba a llegar, él sabía a qué ciudad iba a llegar, aún así se fue de a poco metiendo y metiendo, hasta que usted ya ve, saltándose Génesis 13, por allá en Génesis 19, que ya no habla de que él se fue acercando y que se quedó en una tienda en las afueras de la ciudad, sino que Lot estaba muy macaneado, sentado en la puerta de la ciudad. En ese entonces se acostumbraba a que todas las ciudades tenían una especie de arco, una puerta, y Lot estaba ahí sentadito, a la puerta, o sea, estaba viviendo en donde, ya estaba viviendo en Sodoma, o sea, ya se había instalado. Pero nos dice que Lot estaba harto, pero se metió, se instaló. ¿Qué hacía Lot? ¿Por qué no se fue de aquí? Porque Lot era mundano. ¿Por qué era mundano, pastor? No entiendo. Usted va a saber más adelante que Lot empezó a ganarse a la gente, empezó a recibir los favores de la gente por quedar bien con todo el mundo. Sí, se quejaba, como muchos de nosotros nos quejamos. Ay, ese hermanito, ¿no? Ese hermanito no, mal, ¿ya? Mal, se la pasa ahí hablando de todo el mundo. El hermanito nunca lee la palabra de Dios. El hermanito esto, el hermanito lo otro, el hermanito sí sé más. Eso te lo dicen a ti. Pero vaya a hablar con el hermanito y ¿qué más, hermanito? Bien bendecido, pero bien, yo veo que usted cada día está espiritualmente más fortalecido. Así era lo. Llegó allá al pueblo, a Sodoma, y empezó a ganarse a todo el mundo. Empezó a buscarse una ubicación, o más bien una posición dentro de la ciudad, dentro de la jerarquía política que estaba en aquel lugar. En Génesis 19:9 vemos esto. Vamos a Génesis 19.
Dice la palabra de Dios, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar con nosotros y habrá de dirigirse el juez. Aquí me está diciendo a mí algo muy importante, y es que este tipo no era cualquier pintado en la pared. Tenía un pequeño poder dentro del pueblo de Sodoma, tal vez un poder político. ¿Y cómo llegó Lot a conseguir un poder político dentro de una comunidad de pecadores, como él mismo lo está diciendo desde el principio? ¿Cómo llegaría hasta allí? Es como llegan todos los políticos hoy en día, lambiendo y lagarteando. Así llegó Lot allá. Entonces vio que el maxito de allá, el senador o como sea que tuvieran allá sus estructuras políticas de Sodoma, era malo, era inicuo, pero nunca le dijo nada. Simplemente, oh señor político, ¿cómo está? ¿Cómo está vestido hoy bien? ¿Cómo no sé qué? Pero nunca le dijo, las cosas que usted está haciendo está mal. Las cosas que usted hace no son de todo agradables a Dios. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no se...? No, nunca dijo eso. Se la pasó cepillando y lagarteando todo el tiempo hasta que encontró la posición que quería. Tercer lugar. Acabemos en Génesis 14:11. Génesis 14:11. Aquí vemos algo muy curioso. Génesis 14:11 nos dice la palabra de Dios. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. ¿Quién estaba en Sodoma? Estaba Lot, ya estaba viviendo allí. Estamos en Génesis 14 y ese fue ¿cuándo? En Génesis 13, ¿sí se acuerdan? Y en Génesis 14 dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, sus provisiones y se fueron. También tomaron ¿a quién? También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fue. Hay algo que usted debe aprender con eso. Se fue acercando hasta habitar allí. Eso es claro. Y como habitaba allí, cuando llegó la guerra, ¿qué pasó? Eso que acabamos de leer en Génesis 14 fue una guerra que llegó contra Sodoma y que llegó contra Gomorra. Pero ¿quién estaba metido, quién estaba habitando en la ciudad? Estaba Lot. En otras palabras, hermano, ¿quién pagó los platos rotos de la guerra? Lot. ¿Lot tenía algo que ver? No sé. Pero Lot estaba metido en la ciudad y cuando llegaron a hacer la guerra contra la ciudad, no se llevaron a los inicuos, no se llevaron a los pecadores, sino que también se llevaron a los inicuos y a los pecadores, pero también ¿a quién se llevaron? Eso nos deja una enseñanza muy valiosa. Usted así sea un creyente consagrado, así tenga sus tiempos de oración con Dios. Si usted está en el lugar equivocado, le va a salpicar toda la porquería. Y el Señor va a coger de donde usted está en el lugar equivocado, va a coger a todas las personas y las va a tratar, incluido usted. Así usted sea súper creyente, porque lo va a salpicar la porquería de los otros y le va a llegar a usted. ¿Qué pasó? Estaba ahí metido y le salpicó, se lo llevaron. Se lo llevaron. Él estaba viviendo en el campo enemigo. Nosotros seremos víctimas por estar en el lugar equivocado. Hermano, un hijo de Dios tiene que vivir en la línea, tiene que vivir de forma recta, tiene que vivir en forma de santidad, tiene que buscar la santidad todos los días. Así me cuesta, pero tengo que obligarme a buscarla. El hijo de Dios tiene que ser íntegro. Y en este momento, no estoy diciendo que el hijo de Dios tiene que ser perfecto, porque lo hemos hablado muchas veces, no lo es. Tenemos errores y los tenían. Abraham los tenía, todos ellos lo tenían, como también nosotros tenemos errores. Pero el tema es pararnos de allí y caminar
rectamente. Tenemos que ser testimonio. Que no miren a mí y me dicen, ¿creyente usted? Me río. Me río porque no veo en usted nada de creyente. Y se levanta un hijo de Dios aquí en este instante, que es precisamente quien que le enseñó todo a hablar. ¿Quién fue? Abraham. En Génesis 14, por allá en el verso 14, más abajito donde ustedes tienen abierto. ¿Qué pasó? Después de la guerra, después de que se llegó, ¿qué pasó ahí? Oyó Abraham que su pariente estaba, ¿cómo? Prisionero, porque usted va a quedar prisionero. ¿De qué? Pero si es que no tenemos guerra, pastor, ¿quién me va a ir a mí a tomar prisionero? Hermano, usted va a quedar prisionero de sus propias concupiscencias, prisionero de sus decisiones, prisionero de sus deudas, prisionero de una mala decisión, prisionero del temor, prisionero de la opresión y de muchas cosas más. Así como Lot estaba prisionero, tal vez usted en el mismo lugar y en el mismo estado, prisionero. ¿Qué dice? Estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. ¿Quién lo hizo? El tío, Abraham. Quería mucho a su sobrino. Aquí no tenemos diría alguien, no, pues yo voy a poder arriesgarme por un... Abraham sabía que Lot estaba en el lugar equivocado. Desde el momento en que tomó esa decisión, Abraham sabía el tema. Pero se arriesgó, porque ¿qué? No amaba a su sobrino. Y no solamente eso, no solamente lo rescató, sino también rescató el perro, la vaca, la cabra y todo lo que se había llevado. O sea, el tipo volvió con todo. Entonces yo creo que ahí los dirían, hombre, qué detallazo, gracias. Pero lo que más creo que importaba a esa altura eran sus bienes y sus posiciones. Sí, a mí me puede pasar de todo, pero que no me falte la sopa. ¿Sí? Y llegó allá con todo de nuevo, recuperó absolutamente todo. Entonces, por ese lado, bien. Entonces, alguien intercedió por nosotros. Debemos de cuidarnos que a nuestro alrededor, si vayamos a traer alguien que interceda por nosotros, que se tome el tiempo para llegar a interceder ante el Señor por nuestra vida, por nuestra familia, por todas nuestras cosas, que tenga que no solamente sea yo, segundo yo y tercero yo, sino que también ame a su prójimo. A mí la palabra de Dios es muy clara cuando me dice que tengo que amar a mis hermanos, que tengo que escuchar a mis hermanos y tengo que interceder por mis hermanos. Hermano, aún así, aún cuando pasó todo eso, aún cuando salió de la guerra, cuando lo rescató el tío, rescató sus bienes, ahí viene que hizo Lot. Estamos hablando de Génesis 14. Y en Génesis 19 vemos a Lot viviendo en donde. Ahí mismo. Ahí mismo. Aún que lo recogieron, aún cuando el tío intercedió por él, aún cuando lo recogió de donde estaba, aún cuando le mostró lo que estaba mal, aún así Lot decidió vivir allí, seguir viviendo allí. Seguir viviendo allí. Hermano, yo le voy a decir a usted esta mañana, el que anda en la miel, por no decir alguna otra palabra, algo se le pega. Y así estaba Lot. Tenía en su haber, tenía para sí pegado toda la porquería que tenía todo su pueblo. ¿En qué lugar estás tú hoy? ¿Con qué personas estás hoy andando? ¿A qué personas les prestas el oído? ¿En qué lugar estás hoy? Amén. Vamos a Génesis 18. Resulta, vean, verso 17. Antes de este verso,
Pues imagínense, estamos en la época de Abraham, de Lot, y resulta que aquí llegó el Señor con dos ángeles. Usted los ve más adelante de este verso. Ve el Señor. Ve a Abraham que se le acercó unos ángeles. Recuerdan ustedes de esto ahí, cuando tengan tiempo la ley. Adelante del verso 17 que vamos a leer ahora. Y ve a Abraham que llegan unos ángeles y que llegan a su casa. ¿Sí? Y entonces él hace un asado, destapan la pole, destapan la colombiana, cogen el marrano y comen muy contentos y todo eso. Miren cómo era la relación de Dios tan estrecha con Abraham, que él comía con sus amigos, comía con sus ángeles. Ahí estaba Abraham comiendo con ellos y repartiendo. Y llega aquí el verso 17 que vamos a leer, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es decir, después del asado, después de mandarse la gaseosita y todo eso, y la risa y la cosa, se pone a pensar el Señor y dice, ¿será que yo no le voy a contar a Abraham por eso? Después de todo lo que hemos pasado. O sea, ese es el estado en que uno debería llegar con el Señor, a esa intimidad tan poderosa. No es, Señor, ¿será que me oyes? No, es, Señor, yo sé que tú me oyes. Señor, yo sé que tú estás. Yo sé que cuando esa tristeza tan tremenda que yo tenía y esa depresión tan horrible, la escasez, la enfermedad, yo sé que tú me estás levantando, yo sé que tú estás ahí. No es, pastor, venga ahora conmigo. No, yo sé que el Señor está ahí. Yo sé que el Señor, yo necesito a nadie que coloque las manos sobre mí porque yo sé que el Espíritu Santo hace la obra. Y el Espíritu Santo está ahí. Y ahí estaba el Señor y pues, todo lo que hemos vivido con el Diego Abraham ahí. ¿Cómo le voy yo a ocultar al loco las cosas que tengo pensando? No puedo. No puedo, dice Dios. Le voy a contar el chisme a Abraham. Y en el verso 20, hermano, estamos en Génesis 18. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es decir, le está diciendo a Abraham, si saben, ¿no, Abraham? Que mi Señor, he escuchado que en Sodoma tú estás tenaz. Eso he escuchado que en Sodoma pasa esto y pasa lo otro. Yo voy a ir a cerciorarme a ver si pasa eso. Y si eso es verdad, con mucha pena, me los voy a bajar a todos. Algo así. Hombre, llega Abraham y dice, perdón, allá está mi sobrino. Acabé de sacarlo de la guerra. Yo sé que el man es una cabra que hace lo que le da la gana y ahora se vuelve allá a vivir ahí cuando eso le pasa mucho a cada uno de nosotros. Hermano, no haga eso. Hermano, porque usted está con ese tipo que es una porquería. Mamita, no se meta con ese señor. Ese señor es un pecador, está en yugo desigual. Mire lo que dice la Biblia. Mi amor, no se meta con ese dinero. ¿Usted qué le ve a ese tipo que dice, viste bien? Viene de un pantalón y escurriendo. Es lindo, papi. ¿De qué le ve lindo ese man? ¿De qué le ve linda esa vieja? Se la pasa con uno y con otro y ahora usted va a ser el 19. No veamos números, papi, a mí la estadística no me gusta. Tenemos que ser todos sacados a no me digamos. Así estaba. Te cuento, voy a hacer esto, lo otro. Y definitivamente, este es un verso que presta para muchas inquietudes. De hecho, este es un verso que sacan muchos los ateos para decirte a ti que Dios no existe. ¿Por qué? Porque a ti te dicen a ti, ¿cómo es posible que Dios llegue y dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra? Luego no es Dios. Luego no lo sabe todo, luego no es omnisciente. ¿Cómo así que descenderé y veré ahora? Usted o las
gente, o la gente que pregunta este tipo de cosas no se están dando cuenta que el Señor Dios se está manifestando, más bien teniendo comunicación con quién, humano, y tiene que hablarle como a un ser humano. No es que el Señor no sepa en dónde estaba, no es que el Señor no sepa lo que estaba ocurriendo. Muchas veces lo hemos dicho, pues a Adán y Eva les dijo dónde están, y no es porque no supiera dónde estuvieran, sino era una forma de expresarse hacia la gente. Por eso estaba aquí también de la misma manera. Lo mismo le dijo a Caín: ¿dónde estás, Caín? ¿Dónde andará Caín? ¿Será que dónde andará? Se escondió. No, sabía dónde estaba Caín, pero lo que quería hacerle sentir que había un poder poderoso, había una acción poderosa sobre Caín que desde ese momento empezaba a ejecutarse en su vida. Por lo tanto, le infunde que a Caín temor. No debería infundirle temor. Esa es la idea, pero no es porque él no sepa. Ahí lo estaba expresándose con sus hermanos. Entonces, hay otra cosa aquí. Descenderé ahora y veré si han consumado su... No, arriba. Verso 20. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. El clamor contra. Es decir, hermano, que alguien estaba orando de una forma... Hay una forma que usted puede orar. Usted puede orar normal, una relación con sus cosas, y básicamente eso sería una oración. Pero hay otra cosa que es cuando usted clama. Cuando usted clama, van fundido allí muchos sentimientos. Puede ser el de dolor. Cuando usted pierde un hijo, pierde un ser querido, usted ya no ora. Usted clama. Usted ya empieza a orar ¿con qué? Con dolor. Usted, Señor, por favor, fortaléceme, Señor, y usted empieza a llorar, empieza a patalear, etc. Se llama clamor. Es diferencia, hay una diferencia muy grande. Y hay algo acá que dice la palabra de Dios, dice por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra. O sea, no era una oración normal, era un clamor. Y era un clamor en contra. ¿Quién ha escuchado algo de las oraciones contrarias? El silencio me dice que nadie. Ah, bueno. Soy yo el chismoso. Sí, existe. Usted llega, no sé, hagamos un ejemplo bien chiquito. Está usted en su familia, consta de papá, consta de mamá y consta de 3 niñas todas. Entonces la niña de estas tomó una mala decisión, se ennovió con un muchacho, no sé, 10 años mayor, o 10 años menor, como quiera, pero el tipo no conoce al Señor. Entonces usted ya le ha hablado al niño, ya le ha hablado a la niña diciendo: no, eso no te conviene, mira que bla bla bla, mira que la palabra de Dios, mira que eso, mira que eso. Pero aún así, la niña o el niño se va hacia Sodoma. Entonces usted clama: Señor, no permitas que este vicioso degenerado se lleve a mi hija. Señor, no permitas que este miedo sea, Señor, parte de mi familia. Señor, mira que no me he portado bien, mira que no sé qué. Yo no quiero que este tipo llegue a tirarse toda la armonía que hay en mi familia. Yo no quiero ser... Eso se llama, hermanos, una oración contraria. ¿Está bien orar así o está mal? Alguien me preguntaba: pastor, pero es que ese tipo de oración está en la Biblia. Usted va y lee en Salmos y hay oraciones de ese tipo. Pero porque ponen el pedacito, vuelvo y repito, usted tiene que orar en todo el contexto del verso que le quiere entregar el Señor. Y si usted lee algunos de los salmos de David, David oraba de esa manera: que lleguen tus ejércitos y tus leones, los tendones del corazón, cómetelos. Es una cosa impresionante y uno llega: ¡ah, David! Sí, pues ¿por qué? Porque estaba clamando, había dolor en su corazón. Pero cuando usted llega al final del salmo, él se calma y dice: definitivamente eres tú el que gobierna mi vida y en tus manos te lo entrego. Y acaba el salmo. Pero entonces nos contentamos con el pedacito porque nos llama la atención. Uy, yo también quiero que lo traguen. Y oro y clamo sobre la palabra. No, está mal clamar así. Por eso se llama oraciones contrarias, porque una oración debería ser
con toda la estructura que tiene que tener una oración. ¿Cómo tiene que tener una oración estructura? Pues la palabra de Dios lo dice en Lucas, como en Mateo 6, creo que es. ¿Cómo debo orar? Y no es porque usted se aprenda el Padre Nuestro. Ahí dice el Padre Nuestro. Es decir, todos los que vinimos de la Iglesia Católica, yo creo que no sabemos el Padre Nuestro. Pero de verdad, ¿hubo allí una oración? No. Sencillamente el Señor lo que mandó fue el parámetro de cómo usted debe orar. Las partes que debe tener la oración. Y cuando usted le dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, es decir, no es tu Padre, es Padre de todos, debes de reconocerlo y debes reconocer que no está aquí contigo, sino que está allá en el cielo. Y en esa manera empezar a orar ahí para abajo. No es repetirlo, porque también Mateo 6 te dice a ti que Él no acepta que vanas. Así es la forma de orar. Y una oración contraria, de las que les estoy hablando, tiene la estructura que nos dejó el Señor. O sea, le da la gloria a Dios, nos pide que nos perdone nuestros pecados, que nos aleje de la tentación. No, la oración contraria trae odio, venga. Y sabemos que lo único que se puede vengar es que Él tiene el amor. Entonces, acá hay algo en ese verso que estamos leyendo que también llama la atención. Por cuanto hay clamor contra. Hermano, ¿quién estaría clamando en contra? Eso es lo que debemos preguntarnos siempre que le damos la palabra. No pasa nada de eso. ¿Quién? El clamor. Dios está diciendo, el mismo Dios está diciendo, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Es decir, alguien está orando en contra de la ciudad. Es decir, alguien está harto de lo que está pasando. A alguien le está importando, o a algunos le está dañando lo que está pasando en esta ciudad y está clamando para que se haga justicia. Por allá en Apocalipsis ustedes empiezan también a leer que hay ancianos, ¿sí? Están los ancianos clamando porque hay sangre de los santos y reclaman justicia. Es el mismo principio. Entonces, ¿quién estaría clamando en contra? Pues podemos decir muchas cosas. De hecho, hay teólogos muy importantes no, muy sonados, que dicen que los ángeles son los que están clamando. Y pues no sería nada raro que los ángeles estuvieran clamando. Pero vayamos a lo físico. ¿Sería que la misma ciudad estuviera clamando en contra de ella misma? ¿Sería que Lot estuviera clamando en contra de la ciudad? Lot estaba en su salsa. Tengo todo, pues bacaña, y no quiero que la ciudad se me vaya a despedazar. Yo me quedo aquí. Lot estaría clamando en contra de. ¿Qué nos queda? Es la misma teoría que tienen los teólogos que les digo. Lo único que nos queda aquí o es la tierra, porque la palabra de Dios nos dice la tierra gira. Puede ser. O los ángeles. No voy a ahondar más allá, la Biblia no me dice nada más, pero es para que lo tengamos ahí. Pero ¿qué dice aquí en el verso 23? En el verso 23 me está diciendo a mí, cuando ya el Señor le cuenta sus planes a Abraham, en el verso 23 empieza Abraham a regañar. Se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Entonces yo le diría, usted me está diciendo que lo ve justo. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Es más, cuando Lot empieza a hablar así, cuando Abraham empieza a hablar así de esta manera, y empieza con un número de 50, ¿qué puede estar pensando Abraham? Yo se lo voy a bajar un poco, a nivel congregación. Usted tiene una amistad, es como lo toda su vida han dado con usted de la mano, han aprendido de la palabra de Dios, han aprendido, han escudriñado la palabra, han estudiado, han estado ahí, y de un momento a otro se separan. Usted ya no sabe más de su familiar o de su amigo, se separan de allí. Y usted no vuelve a saber nada de su familiar, usted no vuelve a saber nada de su amigo. ¿Qué es lo primero que le llega a la mente? Pues como él era tan entregado a Dios, yo creo que él estaba pensando, Abraham, esto es una conjetura mía y no lo dice. Yo creo que él estaba pensando de esta manera, pues Lot es una persona justa, es una persona de Dios, y allá donde está en Sodoma, yo creo que por lo menos el Lotcito
levantó su iglesita y tiene 50 mechuditos. Allá lo está con su iglesia de 50 manes allá. Entonces yo le voy a clamar al Señor por esos 50. O sea, es normal. O sea, ¿cuál es el movimiento de Dios y como creyentes? Alguien dice por ahí, no, ganar almas para Cristo. ¿Quién cree eso? La cara que me diga nadie. ¿Por qué? Porque las almas no las gana usted. Las almas las gana Dios. Porque tenemos ese dicho. ¿Y qué, hermano? No, aquí ganando almas para Cristo. Total, eso. ¿No? Entonces, yo creo que yo estaba pensando ahora, bueno, hombre, se me fue todo, pero yo creo que por lo menos allá tiene su cédula. Y entonces clama al Señor, Señor, vas a matar al justo con el impío. Si por lo menos encontrara 50, les perdonaría la vida. Ahí empieza el otro, para que lo vea en su casa, pero ahí empieza a regar tierra y todo. Él creyó que estaba allá en el agachis. Y empezó, bueno, está bien, bueno, le dice el Señor, sí, 50 o 50 justos, claro, yo perdonaré la ciudad. Bueno, digamos que 45. ¿Sí? Por 45 perdona la ciudad. 40. Y se fue bajando, quizá 30. Él sabía que como que estaba abusando y hay una parte de la palabra que dice, me perdonarás si soy atrevido, me perdonarás si abuso de tu confianza, por decirlo de alguna manera, pero si encuentro 10, sí, a 10. No había. Hay que dar el pasaje hasta 10. No sé si siguió brigadeando 5, 4, 3, 2, 1. Pero quedó en 10. El caso es que no estaban y por obvias razones. No había. Pues nos dice Romanos 3 que no hay ni uno solo. Y en ese tiempo pues tampoco. No lo sabían. Hay un punto, hermano, en donde la historia nos dice o nos enseña que el Señor te dice a ti, hombre, ya para. Ya ni siquiera quiero que ores por él. Hay un punto en donde ya tú no puedes hacer absolutamente nada. Y es triste, claro. Uno quisiera que nuestra familia, uno quisiera que todas las personas se salvaran. Y uno no pierde la esperanza y llora. Pero hay un punto en donde está en la misma oración el Señor le dice, hombre, ya no siga orando por él porque yo no te estoy poniendo atención, ya no hay caso. Hay un propósito para la persona y no es muy bueno que digamos porque definitivamente lo que hemos hablado siempre. Hay ciertos escogidos y quiero entender y quiero suponer que todos lo somos para la obra de Dios y para salvación. Todos somos llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1, verso 10. ¿Quién está hablando acá? David le está hablando a su hijo Salomón y le dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios 13, verso 20. El que anda con sabios, sabio será.
Está una canción secular ahí muy buena para esto. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué le pasó a Lot? Quedó todito salpicado de todo lo que estaba a su alrededor. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 nos dice la palabra de Dios aquí en esta porción. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quizás seas bueno, hermano. Quizás seas bueno, seas muy entregado, seas muy espiritual, pero nos dice también, como dice Chapulín, un dichoso y conocido refrán: dime con quién andas. Y pajarito en mano. ¿Qué hacía Lot en Sodoma? ¿Qué hacía Lot en Sodoma? ¿Qué haces allí si sabes que no es la voluntad de Dios? ¿Con quién estás andando? ¿A quién prestas tus oídos? ¿Por qué no estás siguiendo el propósito de Dios cuando se te ha hablado una y otra vez de lo mismo? ¿Qué es lo que te obliga a estar en ese lugar y no salir de allí? ¿Qué es lo que hace que no te quieras desprender de eso que estás haciendo? Sea tu trabajo, sean tus costumbres diarias, sea lo que sea, y que sabes que no está bien, porque hay un propósito para ti ya delineado, que tú lo has escuchado, que tú lo has recibido, pero no quieres hacerlo. ¿Qué hace Lot en Sodoma? Si es justo. ¿Qué haces tú allí si eres hijo de Dios? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Porque tú eres de las primeras personas como padre o como madre que le exige al hijo, o yo como padre le exijo a mis hijos: tú tienes que ser íntegro, tú tienes que a donde vaya a ser testimonio, pero para que ellos me copien tienen que ver primero mi ejemplo. Si yo no soy ejemplo para ellos, olvídense que eso va a pasar. Y tú no vas a tener autoridad espiritual ni de ninguna otra índole para poder exigir a tus hijos absolutamente nada. Nada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hacía lo de eso? Quiero que se vayan levantando sobre sus cuerpos. Vamos a dejar